Bueno, vamos a empezar con otra clase. Esta vez vamos a tocar el tema de apendicitis aguda. Como definición tenemos que la apendicitis aguda es una inflamación aguda del apéndice cecal, las cuales van a tener una causa de obstrucción de su lumen, ya sea por fecalitos, tejido linfoide hiperplástico, parásitos, tumores. Y obviamente esto va a causar una proliferación bacteriana subsiguiente. Es la causa principal de dolor abdominal agudo. Hay un 7% de riesgo de desarrollar apendicitis y es la causa más común de cirugía abdominal de urgencia. Se considera una urgencia quirúrgica por el riesgo de evolucionar a una gangrena cecal, posterior a una perforación y finalmente una peritonitis localizada o generalizada. Vemos que esto se presenta según epidemiología en ambos sexos por igual. Puede afectar a cualquier edad, desde niños hasta la tercera edad, pero la mayor incidencia es de los 10 hasta los 20 años. Y vamos a ver de qué esto va a estar en relación al desarrollo del tejido linfoide, que cuando está en formación desde la 22ª semana de formación ya podemos ver esbozos del apéndice cecal y vamos viendo de que este tejido linfoide es abundante en el niño y posteriormente va cumpliendo una función tanto en la producción de inmunoglobulina A para posteriormente, según con los años, a partir de los 20 hasta los 30 años, este va disminuyendo para posteriormente atrofiarse. Si nos remontamos en la historia, vemos que en 1534 Andreas Velasius hace la primera descripción del apéndice. En 1554, Jean Fernel nos indica que puede producirse una perforación y una necrosis apendicular. En 1686, el profesor Reginald Fimes propone e indica como una apendicitis debido a los signos y síntomas del cuadro agudo y perforación secundaria, y es el primero que propone una cirugía temprana como tratamiento para el mismo. Posteriormente, en 1989, Charles McBurney, profesor de cirugía en la Universidad de Columbia en Nueva York, describe la etiología, los síntomas, localización y precisa el dolor y su evolución. Si nos vamos a la anatomía, el apéndice cecal es un órgano tubular, el cual va a proceder de la confluencia de las tres tenias del colon. Este va a tener como un sinónimo como apéndice vermicular. Su inicio es en el ángulo de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso, tiene una forma cilíndrica. El tamaño es variable, mide desde 2 hasta 20, incluso hay artículos que han llegado a medir hasta 30 centímetros el apéndice, pero el promedio va a ser de unos 3 a 7 centímetros. Vamos a ver de que tiene una variedad de posiciones. Retrocecal ascendente, que es en un 44% la más frecuente. Tenemos la pélvica, descendente interna, descendente externa, ascendente interna y otros. Como podemos ver, acá nos dan las diferentes posiciones que puede llegar a tener el apéndice cecal. Como vimos, tenemos retrocecal, posileal, preileal, pélvica, subcecal y paracecal. Yéndose a la histología de esto, podemos ver de que el apéndice, al igual que todo el intestino, va a poseer las 4 capas. Solamente que en la submucosa se encuentra el tejido linfoide desde la segunda semana después del nacimiento. Este tejido linfoide aumenta al máximo de los 12 a 20 años, pero a partir de los 30 se reduce a la mitad. Se continúa con el ciego y algunas veces se encuentra un repliegue llamado la válvula de Gehrich. Bueno, podemos ver obviamente que dentro de la histología vamos a tener ya sea la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa, los nódulos linfoides agregados y las criptas de Lieberkühn, las cuales obviamente dentro de la fisiopatología las vamos a desarrollar. Si nos vamos a la irrigación, el apéndice va a tener una irrigación de la arteria apendicular. Esta arteria apendicular que nace más comúnmente de la arteria cecal posterior o de la iliosecocólica, que esta va a ser rama de la mesentérica superior.
Este apéndice va a drenar por la vena mesentérica y los linfáticos del ciego drenan a la cadena ganglionar ileocólica. Los nervios van a ser por el plexo solar y por el plexo mesentérico superior, y en los ancianos suele presentarse una fibrosis que oblitera su luz. Como podemos ver en la pieza operatoria, podemos ver acá la irrigación de la arteria apendicular, la cual debe ser clipada según técnica que veremos más adelante. Si nos vamos a la fisiopatología, vamos a ver de que el factor predominante es la obstrucción de la luz cecal. Causa usual, la más frecuente son los fecalitos, pero también esta obstrucción puede deberse a otras causas, ya sea la hipertrofia del tejido linfoide, semillas de vegetales o frutas, gusanos intestinales, especialmente la Ascaris lumbricoide, o estudios de barrio que vayan a impactar y vayan a obstruir. También tenemos apendicitis sin obstrucción de la luz, que puede ser por una compresión externa, por bandas, por vidas o alta presión intraluminal en el ciego. Si nos vamos a la primera causa, vemos que hay una oclusión de la luz apendicular, ya sea por un fecalito o acumulación de moco. Esto va a causar de que haya una falta de drenaje y nos va a causar esto un aumento de la presión intraluminal. Al acumularse esta secreción, va a haber una éstasis intestinal y una proliferación bacteriana. Todo esto va a hacer que el apéndice aumente de volumen, ya que su volumen es de 0,1 ml, entonces aumenta, lo cual causa mayor presión venosa de capilares, oclusión de los capilares y vénulas, congestión e inflamación de las capas del apéndice. Las mucosas se van a volver isquémicas y va a haber una proliferación bacteriana. Esta va a haber una absorción de toxinas y el paciente obviamente ya empieza a presentar un cuadro séptico con fiebre, taquicardia y leucocitosis. ¿Qué pasa en el caso que igual hay una oclusión, pero esta es por una hiperplasia linfoide primaria o secundaria? Esto, como decimos, puede ser parasitosis, mononucleosis, gastroenteritis, una enfermedad de Crohn. Si nos vemos a la tercera, esta infección de la serosa apendicular o peritoneo parietal va a causar una irritación peritoneal, sea cualquiera de los dos cuadros, y este dolor sintomático en el cuadrante inferior derecho nos va a dar el dolor, que va a ser lo que se va a reflejar. Ahora, esta presión que se va a presentar a nivel del apéndice y los cambios vasculares y la degeneración va a producir microinfartos, y estos microinfartos posteriormente van a producir perforaciones, lo cual va a llevar a que haya una proliferación bacteriana en el abdomen y cause una peritonitis local y posterior una peritonitis generalizada. En resumen, la primera causa es la obstrucción. La obstrucción va a llevar a una reacción inflamatoria, aumento del moco, la hiperplasia linfoide. Vamos a ver de que la presión intraluminal va a incrementar, lo que va a causar disminución del flujo sanguíneo, zonas de infarto y de necrosis, va a causar un edema de la pared, proliferación bacteriana, y posterior de eso vamos a ver de que se va a presentar las perforaciones o rupturas, como podemos ver en la imagen, que va a causar posteriormente una necrosis de todo el apéndice y causando una peritonitis localizada. Si llegamos a ver la bacteriología, podemos encontrar que la apendicitis aguda tiene una flora mixta, ¿ya? En el cual vamos a tener bacterias gram negativas aerobias. La principal va a ser la E. coli, especialmente en apéndices supurativos o flemonosos, y bacterias anaerobias, que el principal representante son los gram negativos bacteroides frágiles, especialmente en gangrenadas y perforadas. Si ponemos en la lista, vamos a tener que los microorganismos más comunes ya son los que hemos mencionado, la E. coli, bacteroides frágiles, que son los que se van a encontrar con mayor frecuencia. Hay estadios, obviamente. Los estadios que va a tener la apendicitis aguda vamos a tener en dos divisiones. Las que no son complicadas y están afectando localmente, vamos a tener la apendicitis congestiva o catarral. Además, esta va a evolucionar a una apendicitis supurada o flemonosa. Posteriormente ya se va a venir a complicar o va a haber mayores cambios
estructurales del apéndice, lo cual va a llevar a una apendicitis gangrenosa o necrótica, y por último termina una apendicitis perforada. ¿Cuáles son las características de cada uno? La congestiva o catarral solamente va a haber edema y congestión de la serosa, aumento de las bacterias y reacción del tejido linfoide, esto por la histopatología. La apendicitis supurada o flemonosa va a haber un compromiso vascular, ulceraciones pequeñas, exudado fibrino purulento. Ya son los apéndices que sacamos que van a tener pequeñas natas de fibrina alrededor. Y la apendicitis gangrenosa o necrótica, vamos a ver de que ya hay áreas puntiformes de color rojo oscuro que van a ser los microinfartos, que va a llevar a microperforaciones, líquido purulento y un olor fecaloideo. Y la apendicitis perforada, vamos a ver de que esta es más frecuente, una perforación en el borde antimesentérico, va a haber líquido plastrón. Haciendo un repaso, la apendicitis aguda congestiva, como ven, pequeño edema de pared. La apendicitis supurada flemonosa, vamos a ver de que hay una mayor dilatación del apéndice y vamos a ver mayor compromiso. La necrótica, ya vemos pequeños puntos rojos y zonas de necrosis. Y por último ya podemos ver el apéndice con una peritonitis perforada. Como vemos, el apéndice ya está, se podría decir, dividido o ya se ha perforado, y vemos que hay dos segmentos. El principal síntoma de esto van a ser dependiendo de la inervación. Como sabemos, el 50% de los pacientes presentan la clásica secuencia visceral y somática. Esto del dolor vimos principalmente en la clase de abdomen agudo. Entonces, si nos recordamos de la clase de abdomen agudo, vamos a ver que vamos a tener una primera fase que va a ser una fase visceral o prodrómica, en el cual se presenta la clásica secuencia de la cronología descrita por McBurney, o sea, el reloj que ya sabemos de cómo va a venir a ser la cronología, que va a empezar por un dolor en epigastrio, visceral, va a ser un tipo difuso, persistente y continuo, asociado 2 horas después a la anorexia, va a causar vómitos, náuseas y va a haber fiebre, pero vamos a ver de que máximo puede llegar a los 38 grados centígrados. La segunda fase va a ser la somática, que se inicia casi siempre al cabo de 4 o 6 horas. La fase somática ya es la migración, en el cual el dolor ya se localiza en el cuadrante inferior derecho, en el punto de McBurney, lo cual va a tener un dolor de gran intensidad definido y muchas veces se irradia a la parte de los genitales. Este dolor es debido a que el apéndice inflamado ya toca el peritoneo y ya nos causa este tipo de dolor. Y como pueden ver, el punto de McBurney es una línea imaginaria trazada entre la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical, y se localiza entre el tercio externo y los 2 tercios internos. Esto lo dividimos en 3 y en este punto es el punto de McBurney. Tenemos una triada clásica que va a ser dolor en cuadrante inferior derecho, migración del dolor periumbilical y rigidez abdominal. Esos son los síntomas de una apendicitis aguda. Ahora, tomar en cuenta como tenemos variedad de posición, les dejo esto. El apéndice retrocecal, el dolor va a ser más que todo en flanco derecho. Se va a irradiar al ángulo costovertebral o región testicular. Y el retroiliac o pélvico va a tener un dolor referido a recto, anexos y poco común en fosa ilíaca izquierda. En estos lo más importante es hacer un tacto rectal o en las mujeres un tacto vaginal. Cuando vayamos a examinar al paciente debemos tomar en cuenta los signos. Vamos a tener el signo de McBurney. Es el punto de máxima sensibilidad dolorosa, localizado en el punto de McBurney, como ya dijimos, en el tercio externo de una línea recta imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical. Lo que hacemos es una presión sostenida con la mano en el punto de McBurney y obviamente tenemos que llegar a chocar el peritoneo parietal con el peritoneo visceral o con el órgano apendicular inflamado, lo cual va a producir un dolor máximo. Y el paciente obviamente
va a decir dónde le dolía y va a empezar a focalizar el dolor. El signo de Bloomberg o el signo de rebote a la descompresión en fosa ilíaca derecha nos indica sobre todo la irritación peritoneal. Como pueden ver, se realiza una presión suave y profunda de 2 centímetros de profundidad en fosa ilíaca derecha. Luego se realiza una descompresión súbita en que se retira de la mano, lo cual hace una oleada del peritoneo, y si hay irritación, obviamente el dolor va a ser más fuerte al rebote que a la compresión. Tenemos varios signos más. El signo de Rowling, que es la presión en la fosa ilíaca izquierda y descompresión de la misma causando dolor en fosa ilíaca contralateral, indica irritación peritoneal. Esto es porque el gas intestinal que vendría a estar en el colon izquierdo distiende o migra hacia el colon derecho, lo cual va a causar el dolor. El signo del psoas. El paciente está acostado sobre el lado izquierdo y al extender el muslo derecho presenta dolor. Indica un foco irritativo cercano al músculo psoas, cuando el apéndice va y choca sobre el músculo psoas y va a tener la irritación. El signo del obturador, el cual se realiza al hacer la rotación interna del muslo derecho, flexionando, lo cual va a presentar dolor y que va a ser por irritación del músculo. Y el signo de Aron, que es un dolor en epigastrio o precordial cuando palpamos fosa ilíaca derecha. Eso es por directa relación durante la embriogénesis. Vamos a tener muchos más puntos. Signo de Geneo de Mussy, que es un signo de peritonitis, que va a ser sobre todo signos que van a ser mucho más evidentes que el Bloomberg. El punto de Lanz, punto situado en el tercio externo derecho y tercio medio de la línea vía espinosa, indica el apéndice pélvico. El punto de Lessen, presionando 2 traveses de dedo por encima y por detrás de la espina anterosuperior derecha, patognomónico del apendicitis retrocecal y ascendente externa. Y el punto de Morris, situado entre el tercio interno de la línea ilioumbilical en apendicitis ascendentes internas. Esto es lo que les comentaba antes del tacto rectal. Es muy importante en la exploración física. Este no debe tener excepciones. Ayuda en el diagnóstico de los pacientes con sintomatología dudosa. Este se debe realizar sobre todo para sensibilizar el fondo del saco rectal o palpar abombamientos o masas muy sensibles. Esto sobre todo es para hacer un diagnóstico diferencial o para poder confirmar que hay algún tipo de irritación peritoneal o algo que esté causando el dolor. Tenemos más de 30 signos que podemos hacer en la apendicitis aguda. Obviamente acabamos de mencionar los más importantes. Hay que tomar en cuenta de que esto se puede presentar en ambos extremos de la vida. Es por eso de que vamos a hacer un poco de repaso a la parte de pediatría, la cual en este caso de la apendicitis aguda vamos a ver a un niño con un dolor difuso. Puede causar síntomas unidades como disuria, diarrea o constipación, incluso llegar a síntomas respiratorios. Como vemos, es totalmente diferente la presentación en los niños. Si nos vamos al otro extremo, en la tercera edad, vamos a ver que los síntomas son vagos, inespecíficos. Son pacientes que pueden estar con el dolor durante días y buscan ayuda médica de forma muy tardía. Estos pacientes de la tercera edad, ya sean diabéticos o ya sean hipertensos, ya sean tengan problemas renales o cardíacos, obviamente ellos ya están con medicación, lo cual va a aumentar la tasa de perforación de un 40 o un 70%, y especialmente en pacientes diabéticos se ha mencionado de que debido a una alteración del sistema nervioso, ellos no van a sentir el dolor como una persona joven, y es por eso que es más tardía, y hay que tomar bastante importancia a los pacientes de la tercera edad. El embarazo. Vamos a ver de que va a haber dolor, síntomas similares a los de la apendicitis en una persona joven. Va a haber dolor, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal inferior. El cambio de posición del apéndice es lo que nos va a jugar
obviamente que tengamos que ser más clínicos. Va a haber un aumento de la sensibilidad a la palpación. El diagnóstico es más difícil porque obviamente la anatomía de una paciente embarazada no es igual y va a haber confusión con síntomas urinarios pensando que es una infección urinaria más difícil o más bajo el porcentaje que se presenta en una apendicitis aguda. Las complicaciones obviamente van a presentar peligros tanto para la madre como para el feto, y esta sí es una emergencia quirúrgica. Como podemos ver, ocurre con más frecuencia en el segundo y tercer trimestre, en el segundo trimestre del embarazo. La apendicitis es la responsable del 75% de todos los casos de urgencia quirúrgica durante el embarazo. La ruptura del apéndice consigue una complicación y un riesgo tanto en la mortalidad materna y fetal. Y la peritonitis generalizada es la más común, sobre todo en embarazos avanzados, y es una amenaza grave. Lo que tenemos que hacer es evidenciar, según el cuadro, de la posición normal que tenemos del apéndice, cómo va a ir ascendiendo según la edad gestacional. Incluso cuando ya, como dicen acá, en el segundo o tercer trimestre se podría presentar, podemos ver de que muchos lo confunden con un tipo de colecistitis aguda, ya que las pacientes tienden a formar litos, cálculos biliares. Entonces, al principio, cuando presentan los dolores, hay mucho diagnóstico y hay mucha controversia. Lo último que nosotros podemos diagnosticar es una apendicitis en una embarazada, porque como pueden acá es una emergencia y es lo peor que le podría pasar. Pero, ojo, hay que tener bastante en cuenta esto. El diagnóstico, creo que todos lo hemos manejado, creo que todos lo hemos vivido, es clínico. Náuseas y vómitos se presentan en 99% de los casos, anorexia y hiporexia también. Una fiebre de 37 a 39 grados en un 40% de los casos. La disociación de la temperatura oral y rectal a 1 grado, sobre todo en niños, y estreñimientos ocasional. Tenemos acá lo que es la escala de Alvarado para apéndice, en la cual vamos a tomar síntomas, signos y laboratorio. Como ven aquí, tenemos el mnemotécnico de Mann-Trels, en la cual vamos a indicar la migración del dolor, la anorexia, náuseas, hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho, 6 signos de rebote, elevación de la temperatura, leucocitos mayor a 10.500 o un desvío a la izquierda, y cada uno tiene un valor. Valores mayores o igual a 7 es el diagnóstico de apendicitis. Entre 4 y 6 no es concluyente y menores de 4 es poco probable. Scores diagnósticos no han mejorado significativamente la seguridad diagnóstica en casos intermedios, útil en casos obvios. Esto ponemos acá, o sea, es una escala que se utiliza a nivel mundial, pero en este grupo de que no es concluyente, entonces hay que ir a confirmar con otro tipo de exámenes complementarios. El laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Leucocitos mayor a 10.000 o leucocitosis mayor a 20.000. Si tenemos una leucocitosis mayor a 20.000, no solamente es una apendicitis, es una apendicitis complicada que puede estar perforada y con una peritonitis. Sí va a haber la neutrofilia o el desvío a la izquierda, presentando más que todo en el 95% de los casos, y vamos a tener la presencia de formas jóvenes, más de 5 callados. Los exámenes complementarios que podemos utilizar van a ser la radiografía simple de abdomen. Verlo al apendicolito es raro, como ven aquí, 5%. Lo que sí podemos ver es gas en fosa ilíaca derecha, algún nivel hidroaéreo entrecortado, que es la famosa asa centinela, borramiento del psoas por la misma inflamación del peritoneo y deformidad en el gas del ciego y del colon ascendente, y en esta radiografía no la vemos. Los hallazgos se van a presentar en menos del 10%. Entonces la placa simple de abdomen no nos da un diagnóstico concluyente. La ecografía sí. En esta vamos a tener que hay una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. Ayuda en el diagnóstico en mujeres sobre todo. Vamos a tener que
durante la ecografía vamos a evidenciar un órgano o una estructura tubular no compresible aperistáltica, aumento o engrosamiento de sus paredes, presencia de coprolito y vamos a tener líquido periapendicular o directamente colecciones. Entonces se puede hacer un mejor diagnóstico, obviamente que es operador dependiente la ecografía, pero sí tiene una muy buena sensibilidad del 85%. También podemos ir, en el caso de mujeres, a hacer una ecografía transvaginal y en el cual de la misma manera podemos identificar aumento o líquido periapendicular y hacer el diagnóstico de la apendicitis aguda. La tomografía, vamos a tener hallazgos primarios y secundarios. Dentro de los primarios, aumento del diámetro transversal del apéndice más de 6 milímetros, engrosamiento de la pared más de 1 milímetro, realce anormal o heterogéneo de la pared, edema submucoso, que se pueda visualizar el coprolito. Dentro de los hallazgos secundarios, engrosamiento del ciego, alteración de la densidad de la grasa pendicular, adenopatías regionales y signos de perforación, ya sea que veamos gas, abscesos, flemones o un coprolito directamente fuera. Como podemos ver acá en el apéndice, vamos a poder ver que hay una inflamación y vamos a también ver que hay una éstasis. Podemos ver acá el apendiculito en la parte del apéndice y vemos acá también que hay un borramiento de la parte del meso apendicular. Este es un resumen que se los hice, en el cual vemos lo principal. Podemos ver bioquímica sanguínea, leucocitosis, tenemos que pedir la fracción beta, proteína C reactiva, que son los laboratorios que se puede pedir. Proteína C nos va a salir elevada. En el ego, sobre todo, hay que descartar que no haya bacteria, que no haya signos de una infección urinaria o hematuria. En los rayos X tenemos que ir a buscar niveles hidroaéreos, distensión abdominal, borramiento del suave, líquido libre. Muchas veces antes se pedía el colon por enema, lo cual solamente vemos un llenado deficiente de la losa pendicular, ya no se usa. Ultrasonido ya lo mencionamos, al igual que la tomografía. Los diagnósticos diferenciales que vamos a tener, vamos a dividirlos en los que van a ser intraabdominales, que pueden ser una adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, intususcepción intestinal, un vólvulo, pancreatitis aguda, colecistitis aguda, como les mencionaba, úlcera péptica, hernia crural encarcelada. De patología urinaria, una ITU, litiasis o incluso una hipertrofia prostática. De origen ginecológico, vamos a tener una enfermedad inflamatoria pélvica, folículo de Graf roto, embarazo ectópico, quiste de ovario con pedículo torcido. La misma ovulación nos puede simular una apendicitis aguda, perforación uterina, endometritis y tumoraciones. Si la apendicitis llega a complicarse, vamos a tener en cuenta de que las principales complicaciones va a ser la perforación, lo cual nos va a llevar a una peritonitis. Esta peritonitis, si no se resuelve, va a llegar a formar un absceso. El absceso, si llega hasta la parte de la región hepática, nos va a causar una infección a nivel de la vena cava, que es una piloflebitis. Nos va a causar un hilo dinámico, puede causar también hemorragia en caso de no controlar muy bien la arteria pendicular. Y por último, podemos tener hernias incisionales o obstrucción mecánica, pero esto es una complicación tardía. Apendicitis en el embarazo. Lo principal, infección de la herida, seroma, pérdida del embarazo, sepsis abdominal, fístula secocutánea o un parto prematuro. Tratamiento. Bueno, cuando el paciente nos llega, el paciente obviamente va a estar con dolor, no ha comido, estaba con náuseas, estaba con vómitos, hiporexia o anorexia, entonces hay que estabilizar al paciente. Hay que colocar una vía y hay que hacer la reposición de líquidos, corrección de las alteraciones electrolíticas y antibiótico-terapia de profilaxis si hay sospecha de perforación o sospecha de una apendicitis aguda complicada. Cuando vienen con dolor y no tenemos todavía el diagnóstico, tiene que entrar a vigilancia, observar 8 horas,
y en 8 horas definir si este cuadro es quirúrgico o no. Hay que dejarlo al paciente en ayunas, NPO, en caso de que haya que operarlo. No hay que colocar analgesia para poder confirmar el cuadro. Y hay que ir tomando los signos vitales para ver si se encuentra una taquicardia o un océano típico febril. El laboratorio para poder evidenciar leucocitosis y complementar los estudios de gabinete. El antibiótico de elección para la apendicitis aguda, según todos los vademécumos y según todos los libros, es la cefoxitina. La cefoxitina es el antibiótico de elección para la apendicitis aguda. En este caso se puede dar 2 gramos al momento de la inducción. Acá no tenemos nosotros la cefoxitina, tenemos la cefotaxima, la cefazolina, que igual son cefalosporinas, pero a esto les añadimos el metronidazol y podemos dar como dosis única profiláctica, y en caso de alergia la micacina. Acá se toma mucho en cuenta esta parte del antibiótico profilaxis, debido a que entran como cuadros de apendicitis aguda complicada, pero resulta que son una congestiva o una flemonosa, entonces solamente con la profilaxis antibiótica se estaría resolviendo el cuadro. Ahora, si el cuadro es complicado, una peritonitis, entonces se tendría que realizar un tratamiento antibiótico hasta completar los 7 días. Bueno, según el algoritmo, un niño más de 7 años, no, apendicectomía abierta. Más de 5 años, podríamos plantear una apendicectomía laparoscópica. Embarazo, menos de 28 semanas, no, apendicectomía abierta. Si tiene menos de 28 semanas, apendicectomía laparoscópica. Un adulto joven, dependiendo, abierta laparoscópica. Y un adulto mayor, dependiendo sus enfermedades, dependiendo si no tiene arritmias cardíacas, dependiendo si tiene diabetes mellitus, todo hacer. En estos casos se prefiere sobre todo la apendicectomía abierta para no complicarlos mucho con los pacientes de la tercera edad. Si el tratamiento es quirúrgico y ya está confirmado, apendicitis aguda sin perforación, apendicectomía inmediata. Si el paciente ya viene con un cuadro de sepsis añadida a esto, entonces hay que prepararlo. El fin es la cirugía, pero debemos corregir tanto desequilibrio hidroelectrolítico, debemos empezar antibióticos sistémicos, y muchas veces cuando el paciente está con hilo se coloca una sonda nasogástrica. Lo que tenemos que hacer es, en una apendicitis perforada, hay que plantear la cirugía, y obviamente estas cirugías ya van a ser, pueden ser prolongadas o no, entonces tenemos que prevenir todo eso. Y si vemos que es una perforada con un absceso periapendicular, debemos de justificar o pedir más estudios y planteando la cirugía. El tratamiento quirúrgico, como sabemos, puede ser convencional o abierto o cirugía laparoscópica. Para la cirugía convencional vamos a tener las diferentes incisiones según la escuela de cada uno y según el caso que nos presente. Tenemos una incisión transversa o Rocky Davis que se encuentra 2 centímetros por fuera de la cicatriz umbilical, 2 centímetros arriba y 2 centímetros adentro de la espina ilíaca anterosuperior. Esta es una incisión transversa. Posteriormente tenemos la incisión de McBurney, que es una incisión oblicua, la incisión paramediana o la Hallager, que también nos resulta muy cómoda, y la incisión mediana infraumbilical. Estas últimas dos se pueden usar para casos de apendicitis aguda complicada, debido a que cuando es una incisión mediana nos da chance para ampliar tanto a cefálico como a caudal, y para poder resolver, que va a ser mucho más fácil que tratar de ampliar una incisión de McBurney o una incisión de Rocky Davis. Entonces, si son pacientes con una apendicitis aguda inicial congestiva flemonosa, con una Rocky Davis puede ir muy bien. Pero si es una peritonitis aguda con un absceso o un plastrón o algo peor,
es preferible una mediana o una paramediana, de preferencia la mediana infraumbilical por el hecho de ampliación. Y como podemos ver acá, es la misma técnica que vamos a explicar más adelante, en la cual se tiene que hacer la resección del apéndice cecal. La cirugía laparoscópica, últimamente con el avance de la tecnología, hemos visto de que se debe hacer la cirugía laparoscópica. Nos va muy bien en pacientes con este tipo de patología. Vamos a iniciar antibiótico profilaxis, como mencionamos antes. Vamos a ver que utilizamos 3 puertos, uno en el ombligo y 2 suprapúbicos. La postura es Trendelenburg, lateralizado hacia la izquierda. Vamos a necesitar una pinza Grasper para el ciego, otra para agarrar del mesoapéndice. Tenemos que identificar el espacio vascular, cauterizar y colocando los endoloops. Como en la posición, está la cabeza del paciente, el ayudante, el cirujano, la posición de las cánulas, o en este caso vamos a ver que este es el ombligo y estos van a ser los puertos. Vamos a poder ver que cuando iniciamos esto, vemos que empieza a hacer la disección, y la disección vamos a empezar con un bipolar a nivel del mesoapéndice. En el mesoapéndice lo que podemos observar es de que en el apéndice vemos que empieza a hacer una cauterización de la parte del mesoapéndice. Muchas veces nosotros colocamos acá los clips, tanto un proximal o distal, y posteriormente seccionamos con el electrocauterio, pero en este caso con esta pinza bipolar o armónico que otros utilizan, directamente ya se hace la disección de la arteria apendicular y posterior clipamiento. Como podemos ver, ya están clipando, ya están cortando. No ha sido necesario el uso de un clip de titanio. Posteriormente ya van a ir a disecar, terminar de disecar todo el mesoapéndice. Están empezando a disecar todo el mesoapéndice. Como ven, este es el apéndice, es largo, vemos que está inflamado. Tiene que estar totalmente liberado. Una vez que está totalmente liberado y cuando ya lo tenemos al apéndice, lo que hacemos es pasar estos endoloops y con un bajanudos posteriormente vamos a ligar lo más cercano a la base apendicular posible. Colocamos un proximal, cortamos y posteriormente vamos a colocar otro distal. Hacemos lo mismo. Estamos acá colocando el segundo endoloop. Y ya estamos colocando en el bajanudos y el bajanudos va a entrar. Y tenemos que posicionar, dejar más o menos 0,5. Tenemos que dejar más o menos 0,5 de distancia entre uno y el otro para que podamos hacer el corte. Bueno, una vez que hemos colocado, ya hemos cortado, tenemos acá la parte del nudo o del endoloop proximal y del endoloop distal. Hacemos el corte con tijera Metzenbaum y ya hemos realizado la apendicectomía. Al igual que la cirugía abierta, hacemos la cauterización. Acá, como ven, igual que la cirugía abierta, se hace una cauterización. Normalmente en la cirugía abierta se hace esto con un raspaje con el bisturí y posterior un bisturí embebido en yodo povidona para hacer la cauterización. Pero en este caso, como no podemos meter, hacemos la cauterización mediante electrocauterio. Una vez que estemos con
nuestro criterio, ya procedemos a hacer el retiro del apéndice. Muchos lo hacen en una bolsa de extracción estéril. En este caso se ha usado un puerto de 12 milímetros por el cual van a tratar de extraer el apéndice cecal. Una vez que se extrajo el apéndice, se extrae el fecalito y con eso ya tendríamos. Bueno, lo que también tenemos que tomar en cuenta es el plastrón apendicular. Esto sigue siendo todavía controversial el manejo. El plastrón apendicular se presenta en un 7%, según diferentes estadísticas, donde el organismo bloquea el cuadro infeccioso mediante el epiplón, intestino, colon y todos los órganos periféricos forman una masa. Entonces lo que nosotros vemos es una masa de órganos, inflamación, incluso puede haber pus dentro, donde el apéndice incluso llega a ser lisado, pero llega a ser contenido. Hay dos manejos, uno que es el quirúrgico, entrar a los plastrones inmediatamente, pero hubo otro tipo de teoría, que es el método de Ochsner, que hacían un manejo médico intrahospitalario, es decir, que le daban antibióticos al paciente, controlaban la sepsis abdominal mediante antibióticos, lo cual muchos no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque aumentaba la estancia intrahospitalaria y aparte que causaban bastante gasto a los seguros médicos debido a los días de estancia y a los antibióticos que el paciente recibía. Y posteriormente, más o menos de un mes, posteriormente unas 2 a 4 semanas, se realizaba la apendicectomía de intervalo en adultos o si veían que todavía se presentaba el fecalito. Les pongo estos 3 últimos puntos. Apendicectomía incidental. Esto es normalmente cuando se entra a hacer algún tipo de procedimiento y entra con un abdomen agudo, pero no es. Y muchos van y retiran el apéndice de manera incidental. Actualmente, si el apéndice no está afectado, no es el origen de la patología, no lo toques. ¿Por qué? Porque se ha visto de que el hecho de retirar el apéndice en personas que no estaba afectado estas se tienen estudios de que estos pacientes van a ser más propensos a presentar algún tipo de enfermedad, una colitis ulcerosa, un CUSI o una enfermedad de Crohn. Si el paciente por lejanía no puede acceder al hospital, se debe realizar la antibiótico-terapia. El pronóstico sin tratamiento es incierto. Se reporta un 8% de resolución espontánea, que les digo, se plastrona. La perforación es inusual antes de las 12 horas. A las 36 horas, obviamente un 80% va a estar perforada. La tasa de perforación total permanece 20% aproximadamente a pesar de los avances técnicos. Y en menores de 5 años es un 45% y en mayores de 60 años es un 50% la tasa de perforación. La mortalidad va a ser de menos de 0.3% en apendicitis no complicadas y esta sube a 1.7% después de la perforación y sobre todo en ambos extremos de la vida. Eso sería todo. Gracias.